obedeceré y viviré por ti. Tus mandamientos seguiré por tu poder en mí. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú, y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Buenos días, hermanos. Me da gusto verlos a todos. Vamos a seguir exaltando a nuestro Dios, también con las ofrendas. El apóstol Pablo dice a los filipenses, no es que busque sus dádivas, sino buscamos que el fruto de Dios abunde en ustedes. Quiero leer para ustedes un salmo, Salmo 112, versículo 9. Y este salmo habla acerca de la bendición de Dios hacia el hombre. Y voy a leer para ustedes y dice, reparte sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será gloriosamente exaltado. Este salmo habla acerca de la dicha del hombre que teme al Señor y que se deleita en sus mandamientos. También menciona un versículo y dice que no tendrá miedo a las malas noticias porque su corazón está confiado en el Señor. Y gracias a Dios hemos sido bendecidos en todo, en lo espiritual y en lo material tenemos todo lo suficiente. Así que, ¿por qué no me acompañan a orar? Y vamos a bendecir a Dios. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque eres un Dios poderoso, Señor, para hacer que en nosotros, Señor, abunde toda gracia. Gracias porque nos haces abundar en toda gracia, Señor, y tenemos todo lo necesario, Señor, todas las cosas, todo lo suficiente, Señor. Y tenemos todo lo suficiente, Señor, para abundar en toda buena obra, Señor. Gracias porque tú das semilla al que siembra, Señor. Tú das pan al que come. Tú eres el que provee, Señor, y multiplica en nuestras vidas. Tú también eres el que aumenta el fruto de nuestra justicia, Señor. Gracias porque hemos sido enriquecidos en todo, Señor. Hemos sido bendecidos, Señor, con toda liberalidad, Señor. Nos has dado la actitud, Señor, la virtud de poder dar, Señor, sin esperar nada a cambio. Gracias por el don, Señor, que tú nos has dado. Nos has llenado de toda gracia, Señor. Hemos sido bendecidos en Cristo, Señor. Y te damos gracias, Padre Santo, por la oportunidad que nos das de participar, Señor, con las ofrendas. Queremos bendecirte todos los días de nuestra vida, Señor. Y te damos gracias por cada uno de mis hermanos que dispone su corazón, Señor, a dar, Señor, sin esperar nada a cambio. No damos, Señor, porque queremos que tú nos multipliques, Señor. Damos porque ya hemos sido bendecidos, Señor, en Cristo. Gracias por todas tus bendiciones, por tu provisión, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Pueden tomar asiento. Buenas tardes ya para todos. Estamos aquí reunidos con el deseo de celebrar también la Cena del Señor. Es importante recordar lo que el Señor Jesucristo ha hecho en su muerte por nosotros. Así como estás sentado, te voy a llevar a la Escritura, 1 Corintios, capítulo 11. La Biblia nos manda, nos ordena que celebremos la Cena del Señor. Estamos en unas circunstancias de restricciones, pero vamos a tomar la responsabilidad necesaria nosotros para poder estarlo celebrando de aquí en adelante de la manera más responsable. Si tú quieres participar, vamos a tener 2 mesas ahí, una mesa aquí a mi mano izquierda, enfrente de las carpas, y otra, perdón, a mi mano derecha una y otra a mi mano izquierda, por el lado de la sombra, por allá. Y si tú quieres participar, ahí está. ¿Por qué celebramos la Cena del Señor? Ahí la Escritura nos lo explica. 1 Corintios, capítulo 11. Y dice Pablo en el versículo 22, que, en forma de pregunta, ¿no tenéis casas para comer y beber, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré esto? En esto no os alabaré. Porque yo mismo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dio. Y dijo, esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Entonces celebramos la Cena del Señor en memoria de lo que el Señor Jesucristo ha hecho. No creemos que la Cena del Señor se convierta en el cuerpo ni en la sangre de Cristo, porque eso es irreal. Nadie cuando se come la copa sabe eso a sangre, ni cuando te comes, ¿verdad?, el pan no inflado no sabe a carne física de una persona. Es simplemente en memoria. ¿Y qué es lo que celebramos y recordamos? La muerte de nuestro Señor. La muerte por pecadores como nosotros. Y el llamado en la Biblia es, verso 28, por tanto, examínese cada uno a sí mismo. Cada que celebramos la Cena del Señor es un recordatorio de su muerte, lo que Él fue castigado en la cruz por nuestros pecados, pero es un llamado también para que tú te examines cómo ha sido tu vida como creyente, como cristiano. Y entonces coma del pan y beba de la copa. Entonces es apropiado, hermanos, que nos examinemos, ¿no? Eso es lo importante aquí, examínate. Da una mirada al interior de tu corazón, da una mirada hacia tu propia vida. ¿Cómo ha sido tu vida como creyente? ¿Has estado dando mal testimonio a un mundo allá afuera que está tan necesitado del evangelio verdadero, de un Cristo que muere por pecadores como ellos para que se arrepientan y no vayan al infierno y reciban la justicia de Cristo? Pero a veces nuestra vida parece no reflejar lo que predicamos o lo que decimos. Por eso el llamado es a examinarnos. Te voy a invitar que nos pongamos de pie. Los que quieran participar pueden pasar, por favor. Y mientras oro, ¿verdad? Yo te pido que tú te examines, que tomes un tiempo para examinarte. Mientras yo oro por este tiempo para celebrar la Santa Cena, y también mientras oro para que tengamos el tiempo de la predicación de la palabra de Dios. Oremos. Padre, muchas gracias. Señor, gracias por recordarnos, Señor, tu muerte nuevamente. Recordamos la muerte de Cristo, Señor, como algo tan maravilloso y tan preciado para nosotros. Pero también, Señor, queremos celebrar tu cena, Señor, que tú le enseñaste a tus discípulos para que lo hicieran repetidamente hasta nuestras generaciones, Señor, para recordar la importancia de examinarnos a nosotros mismos. Te pido que cada uno se examine a sí mismo, que cada uno, Señor, se pueda arrepentir, Señor, de lo que sea necesario, de lo que cause ofensa a tu nombre, Señor. Padre eterno, necesitamos crecer cada día más y parecernos cada día más a ti.
Estamos tan agradecidos contigo. Somos tu iglesia y estamos aquí, Señor, para hacer lo que debemos hacer, lo que es nuestra responsabilidad. Y en esta mañana te pido, Señor, que tú ayudes y guíes a tu iglesia al arrepentimiento, Señor, a la reconciliación. Si alguno hubiere pecado, Señor, y es evidente ese pecado en su conciencia, en su mente, te pido que Él lo pueda confesar en esta mañana. Y que Él pueda recordar, Señor, que es tu Hijo y que ha sido llamado a vivir una vida santa, una vida ejemplar, Señor, por la causa del Evangelio, por la causa de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Padre, muchas gracias por tu pueblo. Te pido que le bendigas, te pido que le fortalezcas y te pido, Señor, que le ayudes a mantener comunión, Señor, contigo. Te pido todo esto en el nombre de Jesucristo, confiando en que tú nos guías también, Señor, en la predicación de la palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, y que podamos, particularmente yo, hablar tu palabra, Señor, sin ir más allá, Señor, de lo que no debo. Pero también ir al máximo de mi capacidad, Señor, para poder explicar y enseñar tu palabra a una iglesia hambrienta y necesitada, Señor, de conocerte y entenderte. Amén. Puedes participar, si tú quisiste participar de la cena del Señor, puedes participar. Participa, ¿verdad?, del jugo en memoria de la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo por pecadores como nosotros. Y puedes participar también de este pan sin levadura en representación del cuerpo maltratado y humillado de nuestro Señor Jesucristo por pecadores como nosotros. Les pido a todos, por favor, si se mantienen en pie un momentito más. Quiero leer la escritura para ustedes y entonces ya todos se pueden sentar. Vamos a ir a Santiago, capítulo 5, y vamos a leer desde el verso 13 hasta el verso 18. Para todos ustedes que ya son familiares, bueno, ya estamos, nos falta solo una semana más para terminar Santiago. Pero espero que hasta ahora haya sido de mucha ayuda al entender la carta de Santiago. Y dice de esta manera, Santiago capítulo 5, verso 13 al verso 18. ¿Sufre alguno entre vosotros? Que haga oración. ¿Está alguno alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Y hasta ahí termina. Te voy a pedir que por favor tomes tu asiento. Hermanos, si nosotros regresamos poquito a Santiago capítulo 5, hace unas semanas, vamos a recordar que Santiago nos habló de la paciencia. Nos habló acerca de la paciencia hasta la venida del Señor y nos dio algunas cosas que deberíamos de estar haciendo. Te las voy a recordar. Una de las cosas que nos recordó fue que no seamos personas que nos quejamos, porque la queja es contraria a la paciencia. Si te estás quejando continuamente, es difícil que seas paciente porque estás haciendo totalmente lo opuesto a la paciencia. Él también nos enseñó a Santiago en la Escritura que no deberíamos de tomar a la ligera los juramentos y la manera como nos comprometemos. Hay veces a hacer cosas utilizando
el nombre de Dios o aún las cosas que Dios ha creado, cuando todo lo que Dios ha creado es de Él y le pertenece a Él, y hasta cierto nivel todo representa a Dios, porque Él lo creó todo, aún nuestra propia vida. Y Él nos alentó a que no hiciéramos esas dos cosas, que no nos quejemos, pero que tampoco andemos jurando. No que sea pecado jurar, porque hay una manera correcta de jurar. Y luego pasa a una sección diferente del verso 13 al verso 18, una sección donde parece que ahora nos da la respuesta para cómo poder ser pacientes. El título que tengo para ustedes en esta mañana es La prueba, que tiene que ver con la oración. Y le titulé La vida de oración bajo prueba. Ya has notado para ahora que todos los temas han tenido que ver con prueba. Y si no lo has notado, bueno, lo voy a recordar. Todos los temas que hemos tocado en Santiago tienen que ver con prueba, porque están pasando prueba estas personas. Y no es la excepción en estos versículos. No es la excepción. Ellos siguen manteniendo este contexto o estas circunstancias de prueba y de dificultad en medio de ellos. No todos estamos pasando exactamente por lo mismo, pero cualquier tipo de circunstancia que te produzca sufrimiento emocional, preocupación en tu alma, en tu mente, y que comience a inquietarte en tu espíritu, en tu corazón, es algún tipo de sufrimiento que también cuenta como sufrimiento. Y entonces en nuestro texto, Santiago nota esto, se mantiene en la oración. Vamos a verlo rápidamente. Verso 13 dice, ¿sufre alguno entre vosotros? ¿Cuál es la respuesta? Que haga oración. Ay, Santiago, ¿por qué no nos das una solución más rápida? ¿Verdad? ¿Por qué Santiago no puso, ¿sufre alguno entre vosotros? No se preocupe, Dios va a resolver su problema rápidamente. Santiago no nos da una respuesta rápida otra vez. Igual que la paciencia. Sé paciente, ¿hasta cuándo? Hasta que el Señor venga. Nos da una respuesta que nos sigamos manteniendo en algo que deberíamos de estar haciendo, que haga oración. Esa es la idea ahí. Mantente todavía en oración porque se supone que has estado viviendo en oración. La idea aquí no es que te pongas a orar porque estás sufriendo, como si la oración solamente fuera un escape al sufrimiento. Esa no es la idea de Santiago. Verso 14 vuelve a tocar también la oración. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él. Otra vez la oración, ¿verdad? En el verso 14. Verso 15. Sigue con tu vista la Biblia, por favor. Y la oración de fe restaurará al enfermo. Verso 15 vuelve a hablar de la oración, pero ahora dice oración de fe. Verso 16. Por tanto, confesad vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros. Santiago obviamente no separó los versículos, ¿verdad? Esto lo hizo una persona en el tiempo que la Biblia se estaba formando y le puso versículos y separó. Pero obviamente Santiago está cargado en esta porción del verso 13 al verso 18 de constante llamado a la oración, a una vida de oración. La iglesia debe de estar orando. Y si la iglesia debe de estar orando, entonces por eso le titulé en esta mañana La vida de oración bajo prueba. Nuestra vida, hermanos, de oración tiene que ser probada. Por eso la importancia de que seamos creyentes, que practicamos la oración, que es parte de nuestra vida. Que buscamos la oración porque es la oportunidad que tenemos para tener relación con Dios, comunión con Dios. Ve, no es la excepción. Verso 16, la sección B dice, la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Santiago se mantiene ahí. Verso 17, y Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente. Verso 18, y otra vez oró. Entonces Santiago nos da como respuesta al sufrimiento y para que podamos tener paciencia que somos personas que oramos, que nos mantenemos en constante comunión con Dios. Voy a regresar al verso 13. ¿Sufre alguno entre vosotros? Es la primera pregunta que él hace. ¿Está alguno de ustedes? Obviamente no todos están pasando por sufrimiento, pero él pregunta, ¿están algunos en la iglesia sufriendo por alguna circunstancia, por algún problema? La gente pobre a la cual está escribiendo Santiago está sufriendo por su pobreza,
por la opresión de personas ricas que se están aprovechando de ellos. Y por eso él pregunta, ¿está alguno entre vosotros, verdad, sufriendo? Y no vamos a ser insensibles al sufrimiento, porque el sufrimiento es real. El sufrimiento cuando una persona pierde a alguien querido es real. El sufrimiento cuando una persona se enferma es real. El sufrimiento cuando nosotros como padres batallamos con los hijos es real. El sufrimiento que se experimenta cuando pierdes tu trabajo, hermano, es real, se sufre. Internamente se sufre. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué pasará? El sufrimiento, no puedo decir que es un grande sufrimiento, pero creo que a muchas personas entre nosotros tal vez les ha causado sufrimiento, preocupación. Me vaya a enfermar con este virus, me vaya a morir. Y eso ya se convierte en una especie de sufrimiento emocional para nosotros. Pero ahora ve la respuesta que Santiago da, la da muy rápida. ¿Está sufriendo alguno aquí entre ustedes? Haga oración, manténgase en oración. Esa es la respuesta, es la solución que tiene Santiago para nosotros, sin ofrecernos necesariamente una respuesta rápida a nuestra situación particular. Pero él nos dice, haz oración, mantente en oración. Y yo me pregunto, ¿por qué Santiago en esta sección hace tanto énfasis en la oración? Como te decía antes, la oración, hermanos, no es una salida rápida a los problemas, como muchas veces las personas lo entienden, ¿verdad? Están pasando por alguna situación difícil y pareciera ser que entonces les interesa la oración, pero no debe de ser así entre nosotros, hermanos. La oración debe de ser algo que es constantemente practicado en nuestras vidas, porque Santiago nos quiere llevar a entender que la comunión con Dios es muy importante. Él está diciendo, mantente en comunión con Dios aunque estés sufriendo. Dios tiene la respuesta apropiada para tu sufrimiento, pero tu responsabilidad es seguir orando, seguir teniendo comunión con Dios, seguir amando a tu Dios a través de la continua comunicación que tú tienes con tu Dios. Hermanos, somos llamados a estar orando constantemente. Somos llamados a que aprovechemos cada oportunidad que tengamos para orar, para pedirle al Señor, para humillarnos, para buscarle a través de la oración. Dice un hombre que es verdad que hay veces la oración se convierte en una excusa para no hacer nada, pero definitivamente que no es excusa para que no oremos. Nuestra vida de oración y nuestra comunión con Dios es lo que nos va a impulsar, hermanos, a hacer cosas en el nombre de Dios. Es lo que nos va a estimular, nos va a hacer que haya un fuego en nuestro corazón por querer obedecer la palabra de Dios. Porque no somos robots que respondemos mecánicamente, ¿verdad? Que nos pulsan algunos botones y nos introducen información para que después vayamos y obedezcamos. Sino que vamos a la Escritura, escuchamos la palabra de Dios y la oración. Dios pone a través de la oración el querer como el hacer en nosotros para obedecer. Para ver la palabra que estamos escuchando, no solo como palabra de hombre, pero como palabra que viene de Dios. Voy a unirla rápidamente con la segunda parte del verso 13. Él pregunta una segunda pregunta. Él dice, ¿está alguno alegre? Que cante alabanzas. ¿Cuál es la explicación que te puedo dar aquí? ¿Por qué Santiago pasa del sufrimiento a pedirte que ores y luego pasa a una persona que está alegre? Parece que pasa a preguntarle a otra persona en la iglesia que no está necesariamente sufriendo, pero que está experimentando un momento de buen ánimo. Y a este le da una respuesta diferente. Dice que cante alabanzas. Al que está sufriendo le dice manténgase en oración. Al que está contento le dice canta alabanzas, mantente en alabanza. Y yo puedo ver claramente que lo que Santiago nos está ayudando a entender es que cuando tenemos comunión con Dios, hermanos, aún en el sufrimiento va a haber oportunidades para regocijarnos en Dios, no importando cuáles sean tus circunstancias. Cuando tú mantienes comunión con Dios durante la semana, hermano, tú quieres llegar al servicio y tú quieres cantarle a Dios, tú quieres glorificar a Dios.
Cuando tú te mantienes en la palabra de Dios y te mantienes en comunión con Dios utilizando la palabra que tú estás meditando y guardando en tu corazón, tú llegas aquí y tú quieres cantarle a Dios. Tú comienzas a cantar las palabras que hablan de un Cristo crucificado por tus pecados y las comienzas a cantar con todo tu corazón, creyéndolas verdaderamente en tu corazón, que Él verdaderamente murió por tus pecados y y si el canto habla de la ira de Dios, verdaderamente la crees, que la ira de Dios cayó sobre de Él cuando tú la merecías. La comunión nos ayuda a podernos mantener, ¿verdad?, sensibles a Dios, con el sentir de Dios. Entonces, por eso Santiago nos dice que si alguno está alegre es porque yo te puedo decir que es una persona que se ha mantenido en oración. Que a pesar del sufrimiento, el proceso que está pasando en ese sufrimiento, va a haber momentos de buen ánimo. Dios te va a levantar el ánimo, hermano. Dios quiere levantarnos el ánimo para que nosotros podamos alabarlo y podamos cantarle. Hay algunos ejemplos en la Biblia que unen las dos cosas. Unen el sufrimiento con la alabanza. Vamos a ver un ejemplo en Hechos capítulo 16, verso 25. Por favor, vea tu Biblia, busca en la carta. Hechos capítulo 16 y verso 25. Mira esto. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban. Vemos las dos juntas. ¿Lo observas ahí en tu escritura? Verso 25, como a medianoche, Pablo y Silas oraban. ¿Qué hacían? Oraban y cantaban. ¿Qué cantaban? Himnos a Dios, y los presos los escuchaban. O sea que el volumen no era un volumen para ellos nomás. Cantaban a Dios. Ahora, ¿ellos estaban sufriendo? Estaban sufriendo, hermanos. El tipo de cárceles de allá no era como las cárceles de ahora, que a veces hasta a algunos les conviene ir a la cárcel, ¿verdad? Por los lugares tan bonitos que hay en la cárcel. Pero mi punto aquí es hablarte acerca del sufrimiento que estamos viviendo, que estamos pasando. Pero recordarte la importancia que tiene el mantener tu comunión con Dios. No descuides, hermano, tu comunión con Dios. Yo creo que las mayores penas que nosotros vivimos es que no llevamos nuestras penas a Dios y que las queremos cargar nosotros mismos. Pero mira, Pablo y Silas nos dan el ejemplo de que ellos, su carga, su situación que estaban viviendo, rápidamente la llevan a Dios. ¿Qué estaban orando? No nos dice la Escritura, pero nos podemos imaginar un poco. Posiblemente le estaban pidiendo: Señor, vinimos a hacer tu voluntad, vinimos a predicar el Evangelio. Señor, me imagino que algo vas a hacer para sacarnos de aquí, o te pedimos que nos saques de aquí. Queremos seguir predicando tu palabra. No sé exactamente en qué estaban pensando, pero ellos oraron en su sufrimiento y comenzaron a cantar. Su sufrimiento pasó de un estado de ánimo de tristeza a un estado de ánimo bueno, de alegría, de contentamiento a Dios. Y comenzaron a cantar los cantos bíblicos que ellos se sabían. Y obviamente, hermanos, imagínatelo, eran cantos bíblicos. No eran cantos como los de ahora, ¿verdad? Que a veces está cantando uno el canto y parece que le está cantando uno a la novia. O parece que le está cantando uno al novio. No sabes a quién se le está cantando en estos tiempos. Pero los cantos de ellos eran cantos totalmente bíblicos. Piensa en el credo cuando los padres apostólicos, ¿verdad?, juntan el credo. El credo tiene pura Biblia y después lo convierten como en una especie de canto. Tenemos el ejemplo también de lo que nos dice Pedro, primera de Pedro, capítulo 4, verso 19. Nos habla de qué debemos de hacer cuando estamos sufriendo. La misma idea que nos da Santiago de que si estás sufriendo, mantente en oración, mantente en comunión con Dios. Primera de Pedro, capítulo 4 y verso 19. Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador. Te encuentras en una situación que estás sufriendo, pero Pedro dice: espero que tu sufrimiento sea por la vida que tú estás viviendo como creyente y que tu sufrimiento no vaya a ser por una irresponsabilidad o por un pecado.
¿verdad? Por eso él dice, por consiguiente, porque hay un problema que se está tratando, y el problema es que debemos de aprender a sufrir conforme a la voluntad de Dios. Hay cosas que deberíamos de estar haciendo y que a veces sufrimos por causa del evangelio. Y entonces, ¿qué debemos de hacer cuando sufrimos por hacer la voluntad de Dios? Orar a Dios y encomendar nuestras almas a Él. De que hay veces es su voluntad que nosotros suframos. Hermanos, no podemos querer vivir el evangelio en un mundo en el que vivimos y esperar que no vamos a sufrir. No se puede. Mira a tus alrededores, la gente en día domingo, ¿qué está haciendo la gente los domingos? Está encerrada en su casa por miedo. Mucha otra gente que está haciendo, supuestamente está asustada por miedo, pero se va a pasear. Mucha gente ya está cansada de estar encerrada y en los días festivos se va a la playa. Pero hermanos, la Biblia dice que el mundo sin Cristo va al infierno. Y está un mundo allá afuera que va al infierno y no sabe que va al infierno. Y cuando tú comienzas a entrar en esos temas, en hablarle a este mundo del problema que tiene, comienza el sufrimiento. Comienzan los argumentos, comienza la pelea entre el mundo y la iglesia, ¿verdad? No porque nos queramos pelear, pero cuando predicamos la verdad, cuando hablamos la verdad, este mundo no le gusta. Pero nuestra labor es poder ir a ese mundo y hablarles la verdad en amor y darles el ejemplo de cómo se vive esa verdad. Porque muchas veces pareciera ser que nosotros como iglesia no lo creemos. Y definitivamente para que Dios nos use para convencer a alguien, a veces hace falta que nosotros estemos convencidos de este evangelio que decimos que creemos. Entonces, en la primera sección, Santiago nos habló de la oración que produce alegría. Tu comunión con Dios produce un buen estado de ánimo. Entonces, hermano, mantengámonos en oración. En la segunda sección, no le quiero poner títulos ni puntos, pero simplemente quiero enseñarte las cosas que noto ahí. Por eso te hablé de la primera sección, noto que nos habla de mantenernos en oración porque en sufrimiento nos va a ayudar a mantenernos de buen ánimo para hacer la voluntad de Dios y aún seguir soportando el sufrimiento si tiene que ser así, por causa de hacer la voluntad de Dios. En la segunda sección de esta porción, que es el versículo 14 al verso 16, vamos a explicar lo que está ahí. Mira, la tercera pregunta aparece en el versículo 14. Santiago dice, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Ya nos explicó que ya preguntó que si alguno está sufriendo, haga oración. Ya nos explicó que si alguno esté alegre, ¿por qué debe de cantar alabanzas? Porque es la respuesta de lo que Dios ministra a tu corazón en el tiempo de sufrimiento y hay gratitud para cantar. Pero ahora parece que se va a una situación muy particular que habla acerca de una persona que está enferma. Vamos a comenzar a notar qué nos dice, por lo menos, qué Santiago practicaba como judío. Ahora, recuerda que Jacobo es judío. Recuerda que él creció en una cultura judía. Recuerda que él es el hermano del Señor Jesucristo y creció viendo a su hermano mayor, que era el Señor Jesucristo. Fue testigo de todas las cosas que Jesús enseñó, muy posiblemente, cuando enseñó el Sermón del Monte y habló de la justicia. Entonces, vamos a ver qué era lo que practicaba o qué le sugiere a la iglesia Santiago que deben de practicar cuando alguien está sufriendo por causa de una enfermedad física. Más adelantito te voy a explicar por qué creo que es una enfermedad física, porque tal vez algunos van a decir que es una enfermedad en el sentido que alguien está enfermo espiritualmente, decaído de ánimo. Pero encuentro razones para creer que es una enfermedad física. Él dice entonces que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él. Entonces vemos que el llamado es para que la persona que está enferma y está sufriendo, posiblemente debería de ser un creyente, porque se le insta a la persona que está sufriendo a que llame a los ancianos, a los pastores, a los que son como responsables de la iglesia. Y nota otra vez la pluralidad de ancianos, ¿verdad? No dice que llamen al pastor, dice que llame a los ancianos, una pluralidad de pastores. ¿Qué más se les pide? Dice que ellos oren por el que está enfermo,
pero también dice que ellos oren por él ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Bueno, y tenemos que entender cómo recibimos esto, cómo lo vamos a recibir y cómo lo vamos a practicar. Porque si esto es para practicar, bueno, casi no lo hemos practicado. Nadie de ustedes que ha estado enfermo me ha llamado para que ore por usted y vaya con otro hermano para que oremos por usted y le pongamos aceite, lo unjamos, tal vez untarle aceite en la cabeza. Mi pregunta es, ¿debería de ser algo que nosotros deberíamos estar practicando o no? Ahora, yo te voy a decir que deberíamos solo practicarlo tal vez en ocasiones muy particulares y muy especiales. Primeramente porque nosotros no somos judíos. Algunas otras razones que te doy es porque muchas veces los apóstoles, si vas a la carta de los Hechos, ellos sanaron en muchas ocasiones y no ungieron con aceite. Recuerda cuando Pedro va al templo a orar con el otro discípulo y cuando van ahí, ¿verdad? Se encuentran una persona enferma y les pide dinero y extiende la mano, ¿verdad? Como esperando recibir algo de ellos. Y Pedro le dice, es que soy pobre. No tenemos dinero. Le digo, no tengo dinero ahorita conmigo, en el bolsillo no traigo, pero te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesucristo, levántate. No lo ungió con aceite, no iba preparado con aceite, no iba preparado tampoco para orar por él y para sanar a nadie. Simplemente él, muy convencido de lo que él tenía, él ofreció lo que él tenía. Entonces podemos mirar que no es una regla que la iglesia tiene que practicar como regla, como mandamiento. ¿Por qué? Porque es muy fácil, vea las cartas. Nosotros hemos aprendido que cuando queremos ver que algo se practique, ¿qué debemos de hacer? Debemos de ir a las cartas del Nuevo Testamento y ver qué enseñaba Pablo, qué enseñaba Pedro, qué enseñaba Jacobo, qué enseñó Juan, de qué deberíamos de practicar. Y entonces tú no miras esta práctica, por ejemplo, en la carta a los Romanos, tú no miras que Pablo le enseñe donde había un contexto de gente gentil, tal vez con judíos también ahí ya nacidos, y mezcla de varias personas de varias naciones. No miras, ¿verdad?, que se haga este énfasis en orar con aceite y ungirlo. Entonces, por lo tanto, es bueno llegar a una conclusión de decir, bueno, no es un mandamiento para practicar todo el tiempo cuando una persona está sana. Y ahorita más adelante vamos a aclararlo también. Bueno, cuando hablamos acerca de ungir con aceite, ¿por qué ellos lo hacían? Te pido que vayas por favor a Marcos capítulo 6 y verso 13. ¿Quiénes practicaron el ungir con aceite para sanar a los enfermos? Vamos a la palabra de Dios. Marcos capítulo 6 y verso 13. Y está hablando de los discípulos. Y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Te pido que mantengas, yo sé que mira, puede ser de repente bastante información, pero te pido que como buen discípulo del Señor mantengas la atención y te concentres. Mira, los discípulos del Señor fueron encomendados en una época muy particular, les dio autoridad. Jesucristo no necesariamente les dio la instrucción que siempre ungieran con aceite y la gente iba a ser sanada, no les dio esa instrucción. Ellos parecen tener la costumbre como judíos de hacerlo. Entonces vemos a los discípulos y apóstoles del Señor, reciben autoridad del Señor Jesucristo para predicar el Evangelio, reciben autoridad para echar fuera demonios y reciben autoridad para sanar enfermos. Pero escucha esto, recibieron autoridad. Bastaba que ellos declararan, que predicaran el Evangelio, y el que recibía el Evangelio, y aún personas que no recibieron el Evangelio, fueron nada más declaradas sanas y quedaban sanas. Mucha gente fue sanada. Ahora, no todos fueron sanados, es obvio. Mucha gente se quedó sin sanar, pero muchos fueron sanados. A muchos recibieron liberación de demonios, pero ellos tenían la autoridad. La tenían con ellos, les fue dada. No tenían que estarse esforzando, orando por 5, 10 minutos, media hora a ver si el Señor sanaba. Ellos ponían las manos. Ellos ungían con aceite y la persona quedaba sanada.
Hermanos, ¿por qué se sanaban? Porque el Señor Jesucristo les dio esa autoridad. Porque el mensaje que ellos llevaban era el mensaje del Señor Jesucristo y se tenía que dar evidencia del mensaje. Tenía que haber algo que testificara que el mensaje que ellos llevaban era un evangelio verdadero. Lo mismo que el Señor Jesucristo hizo. ¿Cuántas sanidades hizo el Señor Jesucristo? Muchísimas sanidades. No sanó a todos, pero sanó a muchos. En una ocasión el Señor Jesucristo le dice a un hombre que sus pecados le son perdonados y la gente religiosa se ofende. ¿Y tú quién te crees? Dios. Se ofendieron. Obviamente porque era Dios, por eso tenía la autoridad para hacerlo. Y Él les dice, para que sepan que tengo autoridad, ahí les va. Yo le digo a este, levántate, y se levantó y sanó al enfermo. Una demostración de la autoridad que venía de parte de Dios. Ahora, mucha gente, ¿qué es lo que hace con esto? Lo aplican mal. Quieren agarrar esto que hicieron los apóstoles y lo quieren reproducir exactamente como ellos. Y si no lo logran reproducir, ¿sabes qué dicen? Es que nos faltó fe. Y hay veces terminan haciendo sentir mal a la gente, a las personas. Hermanos, la autoridad que el Señor le dio a los discípulos se las dio a ellos. Cuando tú vas a la Biblia, a la carta de Judas, Judas nos dice que no tenemos ninguna autoridad para sacar a ningún demonio. Cuando vamos a las cartas. Tenemos autoridad para pedirle a Dios que haga algo, pero no tenemos ninguna autoridad directa para pedirle a ningún demonio, ni reprender a ningún demonio, ni reprender a ninguna enfermedad, como si tuviéramos el poder para hacerlo. Como mucha gente proclama, ¿verdad? Que tenemos poder en la boca para hacer que las cosas sucedan. Los que sí tenían esa autoridad de parte del Señor Jesucristo fueron ellos. Te lo voy a enseñar bíblicamente. No siempre hubo sanidad. Primera de Timoteo capítulo 5 y verso 23. No siempre hubo las mismas sanidades y el poder del Espíritu Santo para sanar a los enfermos no siempre estuvo con Pablo todo el tiempo de su vida. Primera de Timoteo 5:23. Fíjate lo que Pablo le dice a Timoteo. Ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Quién tenía frecuentes enfermedades de estómago? Timoteo. Era muy enfermizo, le hacía daño. Posiblemente tomar el agua, no tenían... ¿Cómo se llama la marca de ese filtro que tú tienes? No tenía Royal Prestige en su casa para prenderle al filtro y le salía purificada el agua. Era muy enfermizo, posiblemente con el agua que tomaba. Le caía mal, era muy delicado de estómago. Híjole, ¿qué Pablo tan falto de fe? ¿Por qué no le dijo en el nombre de Jesucristo te declaro sano? ¿Verdad que no le dijo eso? ¿Qué le dijo? Timoteo, mira, te voy a recomendar algo. Trata de ya no beber agua sola porque los microbios te están haciendo posiblemente daño. Trata de ponerle, ¿verdad?, un poco de vino porque el vino contiene alcohol y sabemos lo que el alcohol hace, ¿verdad? Desinfecta. Entonces le ayudaba posiblemente a que su estómago, a que le cayera bien a su estómago, posiblemente el agua. Segunda de Timoteo 4:20. Erasto se quedó en Corinto, pero a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Hermano, estamos hablando de personas creyentes fieles. Timoteo, este hombre Trófimo, se quedó en cama, enfermo, postrado. Otra vez, Pablo, ¿te faltó fe o qué? ¿Por qué no declaraste? ¿Por qué no ungiste con aceite y le pusiste la mano para que se sanara? Hermanos, porque no todo el tiempo sanó la gente. No todo el tiempo el don de sanidades estuvo con el apóstol Pablo. Puedes mirar cómo empieza en el libro de los Hechos el don de sanidad y léete todo el libro de los Hechos y terminas viendo que los milagros que vemos en el principio no vemos los mismos milagros al final de la carta del libro de los Hechos. ¿Por qué, hermanos? Porque mientras se va terminando lo que es la última parte de la Biblia, que es el Nuevo Testamento, llega un momento donde Juan habla por última vez y se cierra la Biblia. Y como la Biblia ya quedó completa, ya no necesitamos del poder de los milagros para confirmar el mensaje. Porque ahora confirmamos con la palabra de Dios porque está completa. Si tú vas al final de la Biblia, habla acerca de muchos milagros portentosos que van a ser hechos por Satanás.
y donde dice que aún si fuera posible la gente que aparentemente cree en el Señor, que aparentemente cree, digo, va a ser engañada. Entonces, por eso cuando Santiago habla de ungir con aceite, creo que se puede tomar en cuenta para una situación muy particular y muy especial. Mira, vamos a ver adelante. Versículo 15. Y la oración de fe restaurará al enfermo. ¿Cuál oración de fe? La oración de los ancianos que conocen la palabra de Dios, que son maduros, que son responsables, que están creciendo en el conocimiento del Señor y en una vida de santidad. ¿Por qué? Porque ellos conocen muy posiblemente a este creyente. Ellos saben la situación del creyente. Ellos van a saber pedir conforme a la voluntad de Dios porque lo conocen. Posiblemente saben con qué está batallando. Posiblemente conocen su vida particular en detalles muy específicos. Por eso el llamado a los ancianos. Dice que la oración de fe de los ancianos restaurará al enfermo. Ahí la palabra restaurar al enfermo también puede hacer énfasis a sanar a alguien físicamente o puede hacer énfasis, ¿verdad?, a también lo espiritual, como a sanar para salvación espiritualmente a alguien. Alguien que está perdido y viene a ser sanado para que sea salvo, para salvación. También Santiago dice, y el Señor lo levantará. Entonces, no parece que sea como mayormente pasa en la televisión, ¿verdad? En la televisión miramos a personas promoviendo la sanidad y en muchas iglesias se promueve la sanidad a tal grado que muchos se atreven a decir, en nuestra iglesia no hay casos de cáncer. Y yo casi pues me les quiero postrar, ¿verdad?, en reverencia. Estoy siendo sarcástico. Hermanos, porque se aplica mal. Se aplica mal, porque bueno, no tendrás personas enfermas de cáncer, pero ¿cuántas otras personas no hay enfermas de otras cosas? ¿Cuántos de los hermanos en la congregación no tienen las muelas picadas y también es una enfermedad? ¿Sí o no? ¿Cuántos de nosotros no tenemos otro tipo de problemas y que también son enfermedades? Entonces, si alguna iglesia tiene que decir eso, tiene que entonces que decir que todos los que entran a su iglesia tienen que estar sanos de todo. Porque si no, entonces vamos a escoger de qué enfermedades se nos dan y de cuáles no. Y me estoy mostrando un poquito duro, hermanos, en esta parte porque se abusa mucho con esto. Ese canal popular de enlace y otros muchos abusan de la gente haciéndoles mandar dinero, como que si eso fuera tener fe para que reciban una sanidad. Primero el dinero y después la sanidad. Oye, pues ni que fuera a comprar el favor a Dios. Observa esto, él dice que la oración de fe del anciano va a sanar a la persona, pero el que levanta a la persona, ¿quién es? Es el Señor. Tenemos un Dios, hermanos, que es nuestro Padre y que cuando mantenemos comunión con Él, le podemos pedir que nos sane, ¿sí o no, hermanos? Él es nuestro Padre, le puedo pedir por mi situación muy particular. Pero te voy a decir cuál es el problema que tiene Santiago con la iglesia. Que muy posible no mantienen comunión con Dios y está enfermo esta persona y entonces es cuando quiere que oren por él. Pero él ni siquiera mantiene la comunión que debería de mantener con Dios en la oración. Y no podemos vivir una vida cristiana así, hermanos, utilizando la oración como para las emergencias solamente. Vea lo que él dice, y si ha cometido pecados le serán perdonados. Nota las palabras, y si ha posibilidad. No está diciendo que necesariamente la persona que está enferma es por consecuencia del pecado, pero dice que muy posiblemente pueda ser, tal vez, esa persona está enferma y Dios está tratando con él por algún pecado que la persona está cometiendo. Solo te voy a llevar un ejemplo porque ya escuché la música de mis hermanos y ya terminaron, pero no quiero que tampoco su tiempo de ellos me apresure a mí, ¿ok? Porque esto es la palabra de Dios y es muy importante que la iglesia escuche esto. Tenemos el caso de Ananías capítulo 5 en Hechos, versículo 5. Ananías y Zafira, Dios les quita la vida. Porque Pedro les dice, no han mentido a los hombres, sino han mentido a Dios. Y Dios mismo juzga, trae juicio a una pareja y les quita la vida. Ahora, no te puedo decir que esto Dios lo está haciendo todo el tiempo porque nos tendría que matar a todos aquí porque muchas veces nosotros hemos mentido y entre nosotros mismos para vergüenza del Evangelio y de Dios.
¿Sí o no? No quiero afirmarlo, pero tú tienes que decidir si es verdad o no. Si Dios nos aplicara ese juicio que le aplicó a ellos, empezaría conmigo y luego se seguiría contigo. El ejemplo de la iglesia de los Corintios, una iglesia muy inestable en santidad, muchos problemas, muy poco orden. Una iglesia donde les dice, ustedes tienen tantas divisiones, tantos problemas, que cuando celebran la cena del Señor, unos se pelean por atragantarse, por comer. Y los que tienen necesidad, que son más pobres, no alcanzan a comer. Y les dice, esto no es celebrar la cena del Señor. ¿Para qué se juntan para hacer eso? Mejor cada quien quédese en su casa y come en su casa. Los regaña, les habla duro y les dice, entre ustedes, en el verso 30, dice que hay muchos débiles, otros enfermos y otros ya duermen. La palabra dormir ahí es, ya están muertos. La palabra dormir se escucha figuradamente para los que ya murieron en Cristo. No para los que murieron sin Cristo, pero para los que murieron en Cristo. Entonces vemos esto constantemente. Hay un ejemplo que me llama mucho la atención del Señor Jesucristo, Juan capítulo 5 y verso 14. Les dice, mira, has sido sanado. Le dice a un hombre que él ha sanado. Porque Jesucristo quiso sanarlo porque se acercó a él y le dijo, ¿quieres ser sanado? Y él le sacó puros argumentos, pero le dijo, ¿quieres ser sanado? El Señor lo sanó y después que lo encontró le dice, no peques más para que no te suceda algo peor. Vemos en la Biblia que Dios sí disciplinó muchas veces con enfermedad por causa de un pecado que estaba practicando alguna persona en el tiempo de Jesús, pero también en el tiempo de la iglesia. Y cuando el pecado era de tal magnitud, Dios traía juicio para que el temor de Dios penetrara y llenara la iglesia, hermanos. Porque hay veces la iglesia le hace falta temor de Dios. No hay temor de Dios, hermanos. No oramos casi, no somos inconstantes en la oración, porque no hay temor de Dios en nosotros. Y hace falta que el temor de Dios esté en nosotros. Creo que es el énfasis de Santiago cuando en esta segunda sección nos habla de la oración de fe. La oración de fe viene de hermanos que saben la palabra, que creen lo que la palabra de Dios dice y que conocen al alma por quien están orando y le piden a Dios, ¿verdad?, que lo sane, que lo restaure. Y Dios va a escuchar esa oración, una oración de fe. Hermanos, Dios nos escucha cuando le pedimos por algo que necesitamos, pero tiene que ser una oración de fe. No una oración que es una vez cada 15 días. Una oración de fe. Una oración que tiene el deseo, que está ahí constantemente buscando la presencia de Dios. Dice el verso 16, por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La promesa de la sanidad, aparece una condición para esta promesa de sanidad. Posiblemente la persona por la que se está orando había cometido un pecado y esta persona se estaba arrepintiendo. Y en el arrepentimiento de esta persona, en su confesión de pecados, en su reconocimiento y en su humillación, Dios lo sanó. Porque la posibilidad es que haya sido un pecado por lo cual Dios lo estaba disciplinando con enfermedad. Y por eso dice, por tanto, deberíamos de ser creyentes que confesamos nuestros pecados. La oración, hermanos, nos debe de llevar a que seamos hermanos que realmente tenemos comunión con nuestros hermanos. Pero yo te hago esta pregunta, ¿cómo vamos a tener comunión entre nuestros hermanos si no aparecemos aquí y no estamos juntos? ¿Cómo vamos a poder tener comunión con los hermanos y tener oportunidades de confesar nuestros pecados unos a otros o de pedir ayuda a los ancianos de la iglesia si somos inconstantes en estar aquí juntos los unos con los otros? Esto no se puede. Ahora termino la última sección con la sección eficaz o la oración eficaz. Va del verso desde la última porción del verso 16 hasta el verso 18 y la voy a leer para ti. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Ya nos habló de la oración que produce gozo, alegría, que produce alabanza. Ya nos habló de la oración de fe cuando pedimos por una situación en particular, por alguien que está enfermo. Pero también Santiago nos habla de la oración eficaz.
Si somos personas que mantenemos comunión continua con Dios, va a haber ese gozo, ese ánimo. Vamos a poder orar con fe, a pedirle por situaciones diferentes y en caso también de enfermedad, le vamos a poder pedir y Dios va a sanar de acuerdo a su voluntad. Pero también dice que la oración eficaz de una persona justa va a lograr mucho, va a poder hacer muchas cosas, porque mantiene comunión con Dios y es ferviente en su oración con Dios. Nos da el ejemplo de Elías en esta última sección, dice el verso 17, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Obviamente era un hombre que tenía debilidades como nosotros, hermanos, cuando a veces no creemos a Dios. Y cuando batallamos en ser constantes, ¿a poco no se batalla para ser constantes en oración? A tu carne no le gusta, porque si le gustara, todos oraríamos todo el tiempo y más, cada vez más y más. Pero a nuestra carne no le gusta, es contrario a nuestra carne. A la carne le gusta el entretenimiento, la televisión, el Facebook, los textos, andar de compras en el teléfono. Nos encanta, a la carne nos encanta todo eso. Y más aquí porque tenemos más acceso a todo eso. No lo digo por otras personas que nos miren tal vez en algunos otros países y que no tienen el mismo acceso, pero también se entretienen, ¿verdad?, con otras cosas. Pero mira, la oración eficaz de alguien que va a poder lograr mucho es de alguien que es parecido a Elías, aunque débil y aunque batalla todavía con su pecado y falla, como Elías tuvo miedo de Jezabel y huyó cuando lo amenazó por su vida. Pero más sin embargo se mantuvo orando fervientemente para que no lloviera. Santiago nos lleva a otra situación, no nos lleva a la situación de enfermedad, sino nos lleva a una situación nacional del país que están viviendo. ¿Cuál era la situación? Bueno, si vas a Primera de Reyes capítulo 17, anótalo ahí y tú puedes leer la historia. La nación le ha dado la espalda a Dios. La nación está dividida en sus pensamientos, adoran a Dios el domingo y luego en la tarde del domingo adoraban a un Dios falso. No sabían como que por cuál decidir. Si Elías los confronta y los reta y les dice, si Dios es Dios, más vale que te vuelvas a Dios. Y Dios hace un milagro ahí. Y si Dios no es Dios, pues no le sigas y vuélvete a esos dioses falsos, pero entrégate bien a esos dioses falsos y no andes mezclándote con el uno y con el otro. Así no se puede. Y entonces vemos que Elías oró para que no lloviera sobre la tierra porque Dios quería tratar con la nación de Israel. Dios quería que se arrepintieran. Y entonces Elías, con toda convicción, ¿qué hace? Pide de acuerdo a la voluntad de Dios para que Dios tratara con la nación y pide que no llueva. ¿Y la respuesta cuál fue? Que no llovió. Verso 18. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Nota ese énfasis. Oró fervientemente, pidió que no lloviera y no llovió, pero oró otra vez y después llovió. Pero él oró y pidió fervientemente por lo que Dios quería hacer con la nación. La nación se arrepiente, la nación se vuelve a Dios y Dios les trae lluvia por medio del profeta, por medio de la oración del profeta. Nos podríamos preguntar rápidamente, ¿verdad? Bueno, ¿por qué Santiago nos lleva a través de la oración y toca estos detalles, ¿verdad? Oración en el sufrimiento para que tengamos alabanza. Oración con aceite al enfermo de parte de los ancianos y deben de orar con fe y Dios, ¿verdad?, puede sanar al enfermo y lo puede levantar, y más cuando ha confesado sus pecados y se ha arrepentido. Y últimamente orar fervientemente porque vamos a poder hacer muchas cosas conforme a la voluntad de Dios cuando oramos. Yo creo que Santiago nos habla de todo esto, hermanos, concluyendo, porque nos habla de la importancia que es tener comunión con Dios. Para poder soportar los tiempos difíciles, hermanos, necesitamos orar y tener comunión con Dios. Debemos orar no por el tiempo solamente difícil. Deberíamos estar teniendo constante comunión con Dios a través de la oración. Constantemente, constantemente. Deberías de estar siendo capaz de orar un poco más y un poco más. Porque es la única manera que te mantengas de buen ánimo a través de todas las circunstancias.
Y después Santiago nos lleva a través de que entendamos la comunión con la iglesia. ¿Cómo vamos a poder llegar al grado de reconocer yo mis pecados ante mi hermano cuando no tengo pues buena comunión con Dios? ¿Cómo voy a poder ver mi pecado y para que Dios me perdone y después glorifique a Dios si no estoy cerca de Dios? Y si no estoy cerca de Dios, no voy a querer estar donde están mis hermanos. Voy a comenzar a criticarlos y a decir, no, para ser como él, mejor no, y no voy a querer estar donde está mi hermano. Y yo creo que por eso Santiago toca la oración y toca lo que es la comunión con la iglesia. Y nos llama a que seamos una iglesia, ¿verdad?, que mantiene comunión para que también podamos ver lo que Dios quiere hacer a través de su iglesia, a través de nosotros, ¿verdad?, con el mundo allá afuera. En el tiempo que la iglesia se estaba formando y los romanos miraban lo que sucedía en la iglesia, les daba temor. Porque los romanos estaban acostumbrados a tener sus enemigos y a pelearse con ellos. Y cuando miraban que gente romana de ellos mismos se convertía al cristianismo, decían, ah, caray. Miraban a los mismos romanos amando a sus enemigos, porque sus enemigos se habían convertido también en creyentes y estaban teniendo comunión unos con otros. He ahí la importancia, hermanos, de la oración y de la perseverancia de orar para que tengamos paciencia. Te invito por favor a que nos pongamos de pie, vamos a orar. Quiero orar por ustedes y también quiero orar por el convivio que vamos a tener. Vamos a tener un convivio, te pido que no te vayas. Vamos a tener unas hermanas que van a estar sirviendo. Si tú no quieres participar, está bien, no te preocupes. Pido que al que trae máscara juzgue al que no trae, el que no juzgue al que trae máscara. Les pido que seamos responsables en todo lo que podamos ser y les pido, ¿verdad?, que tomemos un tiempecito de poder estar juntos compartiendo los alimentos. Vamos a poner unas mesas, les pido que me ayuden aquí a mano izquierda donde está la sombra y vamos a cerrar orando. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la predicación de tu palabra. Gracias por lo que nos enseñas a través de Santiago. La oración que produce alabanza. La oración de fe, Señor, y la oración que es de un justo, que produce mucho, que puede lograr mucho, Señor. Gracias por enseñarnos que a través de la oración, de la continua comunión contigo, vamos a tener paciencia, Señor, para soportar no solamente los tiempos difíciles, pero para poder también tener comunión con los hermanos. Para entender, Señor, lo que simboliza la confesión de mis pecados y el reconocimiento de mi vulnerabilidad delante de mis hermanos, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a mantener esta comunión contigo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ayuda a tu iglesia a mantener comunión contigo. Ayuda a mis hermanos a mantener comunión los unos con los otros. Padre, ayúdanos, Señor, a ser una iglesia y amarnos, Señor, como se ama y se debería de amar tu iglesia. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo, pidiéndote también que si alguno estuviese enfermo entre nosotros, Padre, te pedimos que le sanes. Te pedimos que le sanes, te pedimos que tú trates con él. Nosotros no sabemos si tú quieres tratar con alguien o no, pero tu palabra nos lo enseña, que tú eres un Dios personal. Y te pido que trates con cada uno en lo particular, Señor, para recordarnos la importancia de la oración. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.